Bienvenidos a un nuevo cara a cara del Bureau de Bankinter. Hoy volvemos a tener a dos figuras de primer nivel, en este caso con gran peso económico, de empleo, de impuestos. Os presento a mi derecha a Miguel Sebastián, exministro del Partido Socialista de Industria, Comercio y Turismo. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí. Y a mi izquierda tengo a Manuel Pimentel, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales con el Partido Popular. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues juntos vamos a repasar todos los temas de economía, empleo, impuestos, y para ello vamos a hacer el formato habitual. Dos preguntas iguales a cada uno y luego cada uno de ellos tendrá la oportunidad de cruzarse la pregunta con el otro que desee. Miguel, empiezo contigo, si te parece. Estamos en época ya de declaración de la renta. Vamos a hablar de impuestos. ¿Cómo ves los impuestos en España? ¿Los ves bien? ¿Altos, bajos, subirías, cambiarías? ¿Qué harías con ellos? Eso da para mucho, pero vamos a hablar solamente del IRPF. A mí una de las cosas que más me llama la atención del IRPF, que siendo un impuesto de todas las rentas del trabajo, las rentas del capital, etcétera, solamente recauda el 9% del PIB. Es decir, que se supone que el PIB es toda la renta, ¿no? Es decir, estamos hablando casi como de un tipo medio efectivo del 9%, lo cual mucha gente dirá, oye, que yo pago muchísimo más, ya, pero entonces hay mucha gente que paga mucho menos, ¿no? Entonces, lo que más me llama la atención es que el IRPF tiene una capacidad recaudatoria muy pequeña. ¿Y por qué? Porque hay mucha gente o bien que está sumergido o bien que no lo paga de alguna forma, ¿no? Y lo segundo es que sigue siendo muy complejo y hemos ido en la dirección contraria de lo que a mí me gusta. Hemos aumentado el número de tramos, que venía reduciéndose y ahora ha vuelto a aumentar, y hemos aumentado el número de deducciones, que es en parte lo que hace que baje la recaudación, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos ir, siempre lo he defendido, en una dirección contraria, que haya pocas deducciones y pocos tramos, ¿no? Y, por supuesto, un mínimo exento potente para garantizar la progresividad, pero ir a una simplificación del impuesto. Pero yo creo que la simplificación lo hace más justo y más eficiente. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Manuel, ¿cómo lo ves tú? ¿Cambiarías? Sí, cambiarías algo. Sí, en el análisis que decía Miguel, de acuerdo, pero también falta algo más, ¿no? Que los salarios en España son bajos, nuestra productividad hace que los salarios sean bajos, con lo cual es verdad que un porcentaje alto o significativo, aparte de quedar exento, están en los tramos bajos de recaudación. El escalado, sin embargo, en tramos altos está la media europea o más alto, por lo tanto no tenemos en ese sentido un tema. ¿Hay mucha economía sumergida? Pues no lo sabría calibrar, ¿vale? No lo sabría calibrar, pero en todo caso yo creo que cada vez existe menos economía sumergida y por tanto lo que vaya saliendo, etcétera. Yo estoy de acuerdo en lo de las deducciones. A mí las deducciones particularmente es igual que las subvenciones. Mientras menos subvenciones y deducciones haya y vayamos a tipos que sean justos. Yo creo que los tipos altos impositivos en España son altos, comparado a la media europea, por tanto, ojalá pudiéramos rebajar un poquito, y en donde sí somos especialmente altos en seguridad social, que sigue creciendo con el mensaje tan equívoco y peligroso que lanza al mercado, que es decir, oye, como eres bueno y creas empleo, pues te castigamos con un impuesto creciente al empleo, ¿no? Y como eres malo porque creas empleo y subes salario, todavía te reforzamos el impuesto porque pagas más. Ahí hay un mensaje equívoco que habría que hacérselo mirar. Perfecto. Pues hablabas de empleo y vamos a la siguiente pregunta justo del tema. Teniendo a ti aquí, no sería bueno no hablar de trabajo. ¿Qué medidas implementarías actualmente sobre el mercado laboral, si es que implementarías alguna? ¿Qué cambios harías? El mercado laboral se ha mostrado, como en toda Europa, muy dinámico estos años. Es decir, en España hay actividad, se hacen cosas, se mueve el empleo. La parte positiva, más allá de esto de los fijos discontinuos o no, a cuánto equivalen, que ese es un debate muy superficial, caso que haya actividad y ha habido empleo. Esa es la parte positiva. La parte negativa, pues sigue siendo lo mismo. Es un empleo de poca productividad y por lo tanto barato, que nos está costando mucho. ¿Por qué? Pues está bajando la inversión, es decir, una serie de cosas que están haciendo que el empleo sea de puestos poco productivos y por tanto de poco, y perdón la expresión en términos económicos, de valor añadido, ¿no? Ese es nuestro hándicap. Yo creo que este año va a ser un año de empleo, de creación de empleo, pero sí creo que este dinamismo va a ir teniendo cierta erosión por la combinación que, más allá de temas monetarios que se me escapan, y hablamos antes con Miguel, por el tema de la pérdida de productividad creciente que estamos experimentando, veo cierta erosión en el crecimiento. Y otra característica del empleo, y es muy curiosa, y la sociedad española todavía lo mira con perplejidad, van a faltar gente para trabajar
en sectores crecientes. Empezó en el campo, empezó en los camioneros, y vamos a ir contando cómo faltan personas. Y eso dice la gente, pero ¿cómo es posible si todavía hay paro? Bueno, hay muchas razones que podríamos explicar. Básicamente una falta de movilidad funcional y geográfica para explicar este tema, pero lo que no cabe duda que vamos a vivir con paro alto y muchos oficios no van a ser cubiertos ni siquiera con una inmigración creciente. Y por cierto, yo soy de los que creo que debemos regularizar a las personas que tenemos trabajando con nosotros, porque si no vamos a estar en un lío tremendo de empleo. Muy bien. Miguel, tú manejaste una cartera con mucho peso en el sector en el empleo, el tema de turismo, el tema de industria. ¿Qué cambios introducirías, si es que introducirías alguno? Estoy bastante de acuerdo con el análisis que ha hecho Manuel. Yo creo que no tenemos un problema de cantidad de empleo ahora mismo, y además tenemos el potencial de esa inmigración que tenemos y que no está regularizada para cubrir muchísimos puestos de trabajo, pero sí tenemos un problema con la calidad del empleo, ¿no? Y es la posibilidad de llevar el empleo a esos sectores punteros que además son los que tienen más valor añadido y que necesitan empleo y que no lo encuentran, ¿no? Yo creo que habría que dirigir las políticas en esa dirección. Toda la formación dual creo que está funcionando bien, pero es insuficiente, ¿no? Y quizás deberíamos incluso plantearnos la posibilidad de tener una formación profesional premium, de forma que estuviera dirigida a estos sectores punteros y que tuviera el mismo prestigio social o más que cualquier licenciatura o grado universitario, ¿no? Y eso creo que sería muy bueno para favorecer la formación de los trabajadores y afrontar los retos que vienen del cambio tecnológico. Perfecto. Pues ya os paso con vuestro turno. Miguel, Manuel, ¿qué preguntas haríais cada uno? Si quieres empezamos por ti, Miguel. ¿Qué preguntarías? Sí, yo voy a hacer una pregunta más política. Si estás de acuerdo con lo que se ha dicho incluso por el propio Feijóo, de que tenemos ahora la peor clase política de los últimos 40 años, por decirlo así. Facilita, Manuel. No sería capaz de analizarla personalmente. Lo que sí observo es que el grado de conocimiento de los ministros incluso y altos cargos de los partidos, vicesecretarios y demás, ha disminuido. No sé por qué motivo, no sé si es que la política en general está produciendo desengaño y la gente no mira tanto como ahora, pero observo, el grado de conocimiento de los gobiernos, últimos gobiernos, ha sido muy bajo. Ministerio. En tu época pues sabíamos quién eran los ministros. Y otra cosa que sí advierto, y no sé si eso es por el cociente colectivo, porque estamos crispados, porque los responsables públicos han jugado a la crispación, que la política está viviendo una dinámica muy destructiva ahora, mucha tensión, muy superior a la que desde luego se vivió en mi época e incluso supongo que a la tuya. Y yo ahí te voy a hacer otra pregunta, en mi caso económica. ¿Tú crees que la deuda que tiene España, que es una deuda europea media alta, por decirlo, no es la más alta, pero ya está por la franja alta de deuda sumada a la deuda privada, que ha bajado algo, pero que existe riesgo de crisis financiera de nuevo en la Unión Europea? Porque si la tenemos es con el Banco Central Europeo, o tenemos recorrido dulce y plácido por delante. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Es decir, yo creo que no hay un riesgo de crisis de deuda como la que tuvimos en el periodo 2010-2012, porque afortunadamente el Banco Central Europeo yo creo que ha aprendido la lección de que hay que evitar a toda costa una crisis de deuda, pero eso no quiere decir que tengamos manga ancha para poder hacer lo que queramos con el déficit y la deuda pública, ¿no? Y creo que en España el problema que tenemos es que no hay ningún partido político que defienda el ahorro público. Ninguno. Entonces, con eso es muy difícil abordar la reducción del déficit y de la deuda pública. Por ejemplo, ahora hemos tenido un dato de déficit razonablemente bueno, 3,66%, que todo el mundo lo esperaba cerca del 4%, pero si miras las tripas ves que, por ejemplo, las comunidades autónomas, gobernadas por unos y por otros, ¿no?, se han desmadrado en el año 2023, ¿no? Y eso a mí es lo que me preocupa, que no hay cultura de ahorro público y de reducción del déficit público. Y yo creo que eso sí que nos puede pasar factura en el sentido de no tener margen de maniobra, por ejemplo, en caso de que llegue otra crisis, ¿no?, internacional como la que hemos tenido con el COVID o con la guerra de Ucrania, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias a los dos y seguimos en contacto a través del blog de Bankinter. Muchas gracias.